La búsqueda de aumentar las capacidades físicas humanas no es una novedad del siglo XXI, sino una ambición que resuena a lo largo de miles de años de mitología, desde los héroes de la antigüedad hasta los superhéroes modernos y en los albores de la ciencia ficción. Esta aspiración, la de trascender las limitaciones biológicas del cuerpo, está alcanzando un punto de inflexión práctico y tangible gracias a la ingeniería de los exoesqueletos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Estos dispositivos no deben verse como meros trajes futuristas sacados de una película. Son, en esencia, estructuras robóticas vestibles de alta complejidad, que representan una fusión íntima y simbiótica de máquina y biología. Su desarrollo tiene el potencial de redefinir de manera fundamental lo que significa el esfuerzo físico humano, desde la protección y potenciación en los campos de batalla hasta la recuperación funcional en los pabellones de rehabilitación, pasando por el aumento de la productividad y la seguridad en las líneas de montaje de fábricas. Los exoesqueletos están transformando la fragilidad inherente del cuerpo humano en una fuente de fuerza, resistencia y protección que es, a efectos prácticos, virtualmente inagotable. La ciencia aplicada detrás de estos dispositivos promete elevar la capacidad de carga, la velocidad y la resistencia de sus usuarios a niveles que superan con creces las limitaciones musculares y esqueléticas naturales impuestas por la evolución. Un exoesqueleto es fundamentalmente un andamiaje mecánico motorizado que se ajusta a las extremidades y al torso del cuerpo humano. Su misión principal es estratégica: compartir, complementar o, en muchos casos, asumir completamente la carga de peso y la tensión del movimiento, aliviando de manera drástica el estrés impuesto sobre los músculos y las articulaciones del usuario. La clave de su poder yace en la perfecta integración de tres áreas tecnológicas principales, cada una con desafíos y soluciones únicas: la detección de intención, la potencia, autonomía y la estructura y los materiales. El desafío de ingeniería más sofisticado en el diseño de un exoesqueleto reside en lograr que la máquina se mueva de forma fluida, intuitiva y, crucialmente, predictiva con el usuario. Una respuesta robótica que sea demasiado lenta o demasiado rápida no solo hace que el sistema sea inútil, sino que lo convierte en un riesgo potencial para la seguridad y la salud del usuario. Para superar este desfase, los ingenieros han desarrollado sistemas avanzados de detección de intención que permiten que el traje robótico piense por delante del movimiento humano. Los exoesqueletos utilizan una combinación sofisticada de sensores para predecir el movimiento deseado por el usuario con milisegundos de anticipación, creando una sensación de conexión sin fisuras. Electromiografía. Se colocan electrodos no invasivos sobre grupos musculares clave. Estos detectan las señales eléctricas mínimas, potenciales de acción, que el cerebro envía a los músculos para iniciar un movimiento. El robot es capaz de leer la intención de mover el pie o el brazo antes de que el músculo se contraiga significativamente o genere fuerza. Sensores de fuerza y torque, ubicados estratégicamente en las articulaciones. En los puntos de contacto con el suelo, pies y en las manos, estos miden el peso o la presión que el usuario está aplicando o la fuerza que está intentando generar. Si el usuario comienza a levantar un objeto pesado, el sensor detecta el rápido aumento de la fuerza de reacción y activa instantáneamente el motor hidráulico o eléctrico del exoesqueleto para asistir el movimiento con precisión. Sensores de posición y acelerómetros. Estos sensores inerciales mapean la posición del cuerpo en el espacio y miden la velocidad del movimiento. Son vitales para mantener el equilibrio y asegurar que el movimiento del exoesqueleto se alinee milimétricamente con el movimiento biológico del usuario. Esta simbiosis tecnológica permite que el exoesqueleto no solo responda, sino que actúe como una extensión muscular y esquelética, proporcionando la fuerza amplificada exactamente cuando y dónde se necesita, culminando en una experiencia de aumento de fuerza que se siente natural y sin esfuerzo. La limitación práctica más grande que ha frenado la adopción masiva de los exoesqueletos es la energía. Para que un traje robótico pueda levantar cientos de kilogramos y operar de manera fiable durante un turno de 8 horas, requiere una fuente de energía no solo potente, sino también excepcionalmente ligera y segura. Los primeros prototipos de exoesqueletos militares, a principios del siglo XXI, fracasaron en gran medida debido a la necesidad de baterías tan grandes y pesadas que su masa contrarrestaba cualquier beneficio de la fuerza añadida, agotando rápidamente al usuario. La ciencia aplicada ha avanzado significativamente hacia baterías de iones de litio de alta densidad y en modelos más avanzados hacia sistemas híbridos que buscan maximizar la eficiencia energética.
Los avances actuales se centran intensamente en la eficiencia energética de los actuadores, los motores que mueven las articulaciones. Se utilizan algoritmos inteligentes para aplicar la fuerza solo en la fase activa de la tarea, la fase de elevación de un objeto, y permitir que la gravedad y la inercia asistan en la fase pasiva, el descenso o el balanceo de la pierna, maximizando así la autonomía del dispositivo sin aumentar el peso de la batería. La estructura física del exoesqueleto es el componente que debe soportar las fuerzas monumentales que el sistema es capaz de generar. Debe ser robusta para manejar fuerzas que pueden ser hasta 20 veces mayores que la capacidad máxima humana, pero simultáneamente debe ser lo suficientemente ligera para no agotar la batería ni aumentar la carga metabólica del usuario. Para lograr este equilibrio, la ingeniería se basa en aleaciones ligeras de vanguardia, como el aluminio de grado aeronáutico, el titanio y compuestos avanzados de fibra de carbono. Más importante aún es el diseño ergonómico y biomecánico. El peso y las fuerzas generadas por la carga deben transferirse de manera eficiente y directa al suelo a través de la estructura del exoesqueleto, pasando por alto la estructura esquelética del usuario. Este principio es fundamental para proteger las articulaciones biológicas de la rodilla, el tobillo y, sobre todo, la columna vertebral de la tensión excesiva asociada a la carga pesada. El potencial transformador de los exoesqueletos se manifiesta claramente en 3 grandes áreas de aplicación, cada una con un objetivo y un diseño de ingeniería distintos. La visión arquetípica de los exoesqueletos era, y sigue siendo, militar. Crear un supersoldado con una sinergia inigualable de fuerza, resistencia y protección. Un soldado equipado con un exoesqueleto de cuerpo completo podría aumentar la carga útil, transportar más de 100 kilogramos de equipo, municiones, radios y blindaje con el mismo esfuerzo percibido que llevaría una mochila ligera. Reducir la fatiga operacional, marchar o permanecer en posición durante horas o incluso días sin experimentar el agotamiento muscular y metabólico que normalmente detendría a un soldado. Protección integrada. Los modelos más avanzados incorporan la estructura como un marco para blindaje balístico avanzado, creando una armadura móvil y potenciada. Dale like, suscríbete y comparte. El objetivo aquí es la amplificación de las capacidades. Maximizar la autonomía y la supervivencia. Los modelos militares también se centran en la estabilidad robótica para tareas de precisión, como el tiro con armas de gran calibre, y en la capacidad de manejar herramientas o sistemas de armas pesados sin necesidad de vehículos de apoyo dedicados. La aplicación más inmediata, éticamente gratificante y socialmente impactante de los exoesqueletos es la restauración de la movilidad para personas con paraplegia, esclerosis múltiple o lesiones medulares. Estos dispositivos han evolucionado de ser aparatos ortopédicos pesados a ser sofisticados sistemas de rehabilitación robótica que no solo asisten, sino que también guían. Pacientes con parálisis de la parte inferior del cuerpo pueden ponerse un exoesqueleto para caminar, subir escaleras e incluso realizar tareas cotidianas en una postura bípeda. Esto no solo proporciona una independencia psicológica invaluable, sino que tiene profundos beneficios fisiológicos directos, como la mejora de la circulación sanguínea, el aumento de la densidad ósea, combatiendo la osteoporosis por desuso y la normalización de la función digestiva. Además de la parálisis, los exoesqueletos de asistencia ligera se utilizan en geriatría y rehabilitación post-ictus para ayudar a los ancianos o a aquellos con debilidad muscular, permitiéndoles mantener un estilo de vida activo y reducir el riesgo crítico de caídas. En el entorno industrial, logístico y de la construcción, los exoesqueletos no buscan convertir a los trabajadores en figuras de ciencia ficción, sino en prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo y reducir la fatiga en tareas que implican levantamiento constante o posturas incómodas. Estos modelos suelen ser exoesqueletos pasivos o semiactivos, que utilizan una combinación inteligente de resortes, contrapesos y amortiguadores, en lugar de grandes motores para asistir los movimientos. Por ejemplo, en la construcción naval, en almacenes de gran volumen o en el sector de la automoción, los trabajadores pueden usar exoesqueletos de la parte superior del cuerpo que asisten los hombros y los brazos. Estos dispositivos pueden soportar el peso de herramientas eléctricas pesadas, como taladros, lijadoras o remachadoras, o la carga de piezas voluminosas, aliviando significativamente la tensión en los hombros, la espalda y la columna vertebral. El retorno de la inversión para las empresas se mide no solo en la eficiencia de la tarea realizada,
sino en la drástica reducción de las bajas por lesiones laborales relacionadas con el levantamiento y las posturas incómodas, un problema de salud ocupacional que cuesta a las industrias miles de millones de dólares anualmente. A pesar de los avances extraordinarios en el rendimiento y la miniaturización, la popularización de los exoesqueletos sigue enfrentando tres obstáculos principales que la ciencia aplicada debe superar para que la tecnología pase de ser un nicho de alto costo a una herramienta de uso común en todos los sectores. Los exoesqueletos de cuerpo completo, especialmente los modelos médicos de rehabilitación y los militares avanzados, pueden costar entre $50.000 y $250.000 por unidad. Este costo prohibitivo restringe severamente su uso generalizado, especialmente en países en desarrollo, hospitales con presupuestos limitados o pequeños negocios industriales. La ingeniería debe enfocarse rigurosamente en la modularidad del diseño, la estandarización de componentes y el uso de técnicas de fabricación aditiva, como la impresión tridimensional, para reducir el costo de los materiales avanzados y el ensamblaje, haciendo que los beneficios sean accesibles a la población general. Como se ha señalado, el equilibrio entre potencia y peso sigue siendo el desafío fundamental de la ingeniería energética. Los exoesqueletos más potentes, capaces de levantar las mayores cargas, suelen tener la menor autonomía de uso, mientras que los modelos ligeros y de larga duración ofrecen solo un aumento de fuerza modesto. Se requiere un avance disruptivo en la tecnología de almacenamiento de energía que aumente la densidad de energía a niveles que superen las baterías de iones de litio actuales en al menos 5 veces, o el desarrollo de fuentes de energía alternativas viables y portátiles, como celdas de combustible de hidrógeno o sistemas microgeneradores eficientes. Los exoesqueletos ya han demostrado, en la realidad actual, la capacidad de devolver la capacidad de caminar y de levantar cargas humanamente imposibles. Son la culminación de un sueño antiguo, donde la ingeniería más avanzada y la biología se unen para crear una nueva clase de ser humano. Uno que, con la asistencia de la máquina, es virtualmente invencible ante las limitaciones inherentes de su propia fisiología. La velocidad incesante de estos avances, impulsada tanto por las exigencias militares como por la urgencia médica, sugiere que la era del ser humano aumentado no es una quimera futurista, sino una realidad palpable que se encuentra a menos de una década de distancia de la implementación generalizada. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.